En un mundo cada vez más conectado y tecnológico, los placeres humanos han encontrado una nueva dimensión. Pero, ¿es posible vivir sin esos placeres para alcanzar un crecimiento espiritual? Los placeres terrenales nos brindan satisfacción instantánea, pero ¿qué pasa si nos detenemos un momento y exploramos otras formas de felicidad? Los placeres que experimentamos como seres humanos son una parte fundamental de nuestras vidas. A lo largo de la historia, hemos buscado y disfrutado de diversas formas de placer, tanto físico como emocional. Sin embargo, en la época actual, hemos presenciado un aumento notable en la disponibilidad y accesibilidad de estos placeres, desde los avances tecnológicos hasta los avances en el bienestar material y todo aquello que podemos degustar con nuestros sentidos, ya sea en lo visual, auditivo, pero sobre todo en el gusto, como el comer, ingerir cosas que nos apetecen solo porque la mente nos dice estar interesada en experimentar algo que con el paso del tiempo y dependiendo de nuestros excesos, sabemos que podría perjudicarnos. Hemos sido testigos de una proliferación de opciones y oportunidades para satisfacer nuestros deseos y necesidades. En la actualidad, vivimos en una era de comodidades sin precedentes. La tecnología nos brinda la capacidad de comunicarnos instantáneamente con personas de todo el mundo, acceder a una amplia gama de entretenimiento y disfrutar de una comodidad y eficiencia sin igual en nuestras tareas diarias. Además, el acceso a bienes materiales y experiencias gratificantes se ha vuelto más sencillo que nunca. Sin embargo, debemos reflexionar sobre cómo estos placeres modernos han afectado nuestra calidad de vida y nuestro bienestar espiritual. En nuestra búsqueda constante de placeres y comodidades, a menudo caemos en patrones de consumo excesivo y nos volvemos dependientes de ellos para nuestra felicidad. Estos placeres se convierten en una distracción que nos impide enfrentar los desafíos y las preguntas más profundas de la vida. Desde una perspectiva espiritual, el verdadero crecimiento y evolución ocurre cuando somos capaces de trascender nuestros deseos y placeres mundanos. Vivir sin apegos a los placeres materiales nos permite desarrollar una mayor conciencia y conexión con nuestra esencia interior. En lugar de buscar satisfacción y felicidad fuera de nosotros mismos, encontramos la paz y la plenitud dentro de nuestro propio ser. El camino hacia la evolución espiritual implica aprender a vivir con desapego y gratitud. Significa cultivar la capacidad de apreciar y disfrutar de los placeres de la vida sin depender de ellos para nuestra felicidad. No implica negar o rechazar los placeres físicos, sino aprender a experimentarlos de manera equilibrada y consciente. Al liberarnos de la esclavitud de los placeres materiales, abrimos espacio para un mayor crecimiento y desarrollo personal. Nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, pensamientos y acciones, lo que nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores y propósito de vida. Al cultivar una mayor conexión con nuestra espiritualidad, experimentamos una mayor sensación de paz interior, compasión y amor hacia nosotros mismos y los demás. Los verdaderos placeres son aquellos en los que comúnmente el ser humano reniega o se rehúsa a practicarlos, como la búsqueda espiritual, porque requiere introspección y conocimiento e implica adentrarse en terrenos poco conocidos que a muchos les inquieta. También se puede encontrar en la calma de una biblioteca, donde encontramos placer en la sabiduría contenida en los libros. El cuerpo es un templo y el ejercicio físico nos permite conectarnos con él. Pero más allá de los logros físicos, encontramos placer en la disciplina y el equilibrio que trae consigo. La conexión espiritual no se encuentra solo en las estructuras religiosas, sino en nuestra capacidad de buscar la trascendencia y el significado más profundo de la vida. La soledad no es un vacío, sino un espacio para el autodescubrimiento y la contemplación. En la tranquilidad de nuestro hogar, podemos encontrar placer en el simple acto de estar presentes y en paz con nosotros mismos. Los placeres terrenales pueden proporcionar momentos efímeros de felicidad, pero al dejarlos de lado, nos abrimos a un mundo de posibilidades espirituales y emocionales más profundas.
Vivir sin depender exclusivamente de los placeres materiales nos ayuda a trascender los límites de nuestra existencia física y a expandir nuestra conciencia hacia dimensiones más elevadas. Nos permite experimentar la plenitud y la felicidad que proviene de una conexión profunda con lo divino y lo trascendental. En resumen, aunque los placeres modernos ofrecen una amplia gama y tentadora de experiencias gratificantes, debemos recordar la importancia de equilibrar nuestra búsqueda de placer con un crecimiento espiritual. Al liberarnos de la dependencia de los placeres materiales y cultivar una mayor conexión con nuestra esencia interior, podemos experimentar una evolución.